Somos así y así somos. Una historia. Nuestro personaje finalmente asume el mando militar de la revolución y los militares de San Isidro formalizan su solicitud de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Este es el 10º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Claudio Camaño relata que en la mañana del 27, luego que en la casa del coronel Camaño, y Montes Arache planificaron algunas cosas, bajaron a la zona del Parque Independencia, donde se separaron y el coronel Camaño se dirigió de ahí a Radio Santo Domingo para dar un mensaje, una serie de cosas. Yo lo acompañé en ese mensaje, de que estábamos en pie de lucha, de que había mucha gente que se había asilado ya en esos momentos, para levantar la moral y llamar a las tropas a que siguieran sus posiciones combatientes y que el ataque vendría por el puente Duarte. Claudio prosigue con que estando en la televisora, a Camaño le pidieron que gestionara la libertad de unos presos en la policía. Llamó por teléfono al general Hernández Pradel Brache, jefe de la policía, para que pusiera en libertad a esos presos. Pero no pudo hablar con Hernández Pradel, entonces dijo, vamos a la policía. Fuimos al Palacio, un grupo de nosotros como de 15, nos recibieron con muchas atenciones allá, a la plana mayor de la policía, y inmediatamente los presos fueron entregados a Camaño y puestos en libertad. Por su parte, Héctor Aristi nos cuenta que encontrándose en el puente, en medio de la lucha, se le acercó un jovencito que él no conocía y le dijo que en la calle Palo Hincado estaba el coronel Camaño y otros coroneles, y él salió a buscarlo. Entonces él estaba ahí también junto con Montearachi en la panadería de Minoco. Ahí ya estaba Martes Hernández y ahí vi yo por primera vez a Claudio Camaño, que tengo entendido que estaba depuesto en La Vega o en Santiago y vino a la capital después de comenzado el movimiento. Yo recuerdo que le dije a Camaño, mira Camaño, si tú no vienes al puente con nosotros, esto se va a perder porque a mí no me queda un solo hombre con ramos. Ramos quiere decir los militares que son de mayor en adelante, que tienen muchos ramos en los quepis. Entonces recuerdo que Camaño, Montearachi, Martes Hernández, todos cogimos para arriba. Como yo sabía dónde estaba Lora y Mauricio el Gordo, un primo de Lora, todavía con una tropa en Radio Santo Domingo, vine a buscarlo. Montearachi cogió por el medio, yo me fui con Lora por el lado de la incineradora y Camaño creo que cogió el flanco derecho con los compañeros Martes Hernández y otros. Eran todavía horas de la mañana, eran como las 10 de la mañana. La aviación seguía machacando el puente. Estuvimos tanto en la París como en la antigua Amado García Guerrero, que hoy todo es lo que es 27, en su parte antes de llegar al puente. Y había muchos destrozos, había muchos heridos, había muertos, producto de los ataques de la Fuerza Aérea y de algunos cañonazos que se estaban tirando desde la zona este, donde emplazaron artillería las gentes de Huesing. Pero este machacamiento indiscriminado que hizo la aviación y en parte la artillería desde el amanecer, había debilitado muchísimo las defensas del puente, y esto obligó al coronel Camaño a tratar de concentrar todas las tropas disponibles en el área de la ciudad en la cabeza oeste del puente Duarte. Había muchos desertores ya a esa hora de las 10 de la mañana, había muy poca guarnición en el puente de las tropas que se suponía que estaban ahí, y a eso sería el mediodía, no teníamos ni siquiera 100 hombres debidamente armados en la zona del puente. Era todo lo que había. El coronel Camaño mandó al mayor Lora Fernández, era como las 12, a que llegara hasta el puente de la Samintera para traer unas tropas que estaban allá, y también en lo que era una cosa muy nueva, en la rotonda que hoy está en la John F. Kennedy con Máximo Gómez, casi esquina, en esa área de casi esquina San Martín con Máximo Gómez, había tropas y había
un par de tanques que también fueran hacia el puente. Y mandó simultáneamente a un primer teniente, que no recuerdo su nombre, al área de Palacio, donde el teniente González y González, el Gato, estaba con 4 o 5 carros de asaltos y tanques que se habían sacado de Palacio y los tenían fuera por si ya la aviación lo bombardeaba. Estaban ahí y dijeron que estaban bien resguardados. Estando en esos afanes, reuniendo tropas, nos avisan que lleguemos a Palacio. Alguien fue allá a avisar al coronel que viniera a Palacio. Debían ser las 11 y algo de la mañana. Venimos a Palacio y encontramos al presidente Molina Ureña, primera vez que lo veía, que estaba en los sótanos de Palacio, junto a un enorme parqueo interior que hay grande. En esa habitación había un gran número de personas con el presidente. Estaba el teniente coronel Hernando Ramírez y había 1 o 2 americanos, norteamericanos. Eso es el día 27, poco antes de las 12, 11 de la mañana. El norteamericano, Camaño llega, saluda, el presidente lo había mandado a buscar, pero había mucha gente hablando a la vez y Molina Ureña no tenía el control de las personas reunidas ahí. Había mucho nerviosismo y había ese norteamericano que tenía una camisa blanca, mangas cortas y una corbata oscura. Hacía mucho calor en ese sitio. Insistía con el presidente en un español muy bueno que él debía ir a un barco surto aquí en una parte frente a la ciudad para tener una reunión con Rivera Caminero, que era jefe de la Marina, y otros jefes creo que el jefe de la Fuerza Aérea Militar. El presidente, con su picacia, se negaba a hacer este viaje, esta entrevista al barco. Pero el norteamericano insistía. En ese momento él era el encargado de la misión por ausencia del embajador, que estaba en Estados Unidos, en que él debía ir. Y ante este asunto, el coronel Geraldo Marte Hernández se sintió muy ofendido, como estábamos todos, pero él tomó la iniciativa, insultó de la manera más grosera al señor norteamericano. No era que no se lo mereciera, pero Marte se pasó. Y eso creó como un impasse. Entonces, el presidente aprovechó, Molina Ureña, y le pidió a Camaño que lo acompañara. Con Camaño nos movimos, Marte Hernández, yo y 2 o 3 más. Y él salió con Hernando Ramírez, pero fue un sitio cercano a un baño, y abrió la puerta del baño e invitó a Camaño y a Hernando Ramírez a entrar, y entró él después. El coronel un momento después abrió la puerta y me llamó, que entré con él al baño. El baño tenía todo el piso lleno de orines, inmundo, lo estaba usando toda esa gente que estaba ahí. Ahí que era el único baño. Y ahí él le explicó al coronel Camaño, mientras yo tomaba nota, para eso me llamó Camaño, que el teniente coronel Hernando Ramírez, que era el jefe militar de todo el movimiento, se encontraba muy enfermo, aquejado de hepatitis, y que durara su enfermedad, el coronel Camaño, que era su segundo, debía asumir la dirección militar del movimiento. Cuando se hizo efectivo el cambio de mando, recuerdo que ahí estaba el coronel Camaño, el coronel Hernando Ramírez, el capitán, el lógico fue el mayor Claudio Camaño, estaba el capitán Jiménez Germán, el capitán Conde Espino, el teniente navío Jesús de la Rosa, estaba Molina Ureña, estaba Paulín Espaillat y estaba el doctor Ledesma Pérez. Y quien les habla de lo que yo puedo recordar. Puede ser que se me escape alguno, pero ya hacen 20 y pico de años esto. Ahí se realizó efectivamente el cambio de mando. Me fijé bien en Hernando Ramírez, realmente tenía una cara totalmente demacrada, y lo que más me llamó la atención era que tenía la comisura de los labios con una placa blanca, aquello que nosotros éramos muchachos lo decíamos boquera, y estaba
se sentía muy mal él, se veía muy mal. Entonces salimos del baño, por suerte, porque estábamos oficiando allá adentro, y el presidente Molina Ureña anunció a los presentes el cambio de mando. Entonces Jesús de la Rosa, el teniente amigo Jesús de la Rosa, salió en un carro a llevar a Hernando Ramírez a su casa para que recibiera tratamiento médico, que lo iba a atender algún médico que allí ya se había puesto en contacto. Luego que el coronel Camaño recibió el mando militar de la revolución en sustitución de Hernando Ramírez, el Palacio Nacional empezó a ser bombardeado por aire y mar en una operación combinada a instancias de agregados militares de la Embajada de los Estados Unidos. Lo que pasó durante o inmediatamente después del bombardeo para nosotros es una gran confusión, debido a que mientras Claudio Camaño sostiene que el coronel Francis Camaño estuvo en todo momento dentro del Palacio Nacional durante el ataque, por su parte el doctor Molina Ureña lo niega, dando a entender que Camaño habría salido antes y que durante el bombardeo regresó a Palacio para llevarlo a él y a su comitiva a la famosa reunión de la Embajada Americana. Solicitarle. El coronel Pedro Bartolomé Benoit dice que el lunes 26 lo pasó en distintas reuniones en San Isidro, tratando de encontrarle una solución pacífica al conflicto armado que se había desatado, y el martes 27 se enteró de su designación como presidente de una junta militar. Pero díganos, ¿cómo fue eso que usted, siendo un coronel, lo nombraran comandante de muchísimos generales? Siempre creí, primero, era un momento en que yo creí que la palabra no, o decirle no ustedes que son generales, no procedía. Yo soy un militar, sé el momento que estaba consciente del momento que estábamos atravesando. También creí que tendría la suerte de poder conseguir la solución del problema, aún en sus peores situaciones, pero la verdad es que no fue así. Ahora bien, soy el primero en ignorar dónde nació la escogencia del coronel Pedro Bartolomé Benoit, sobre todo habiendo oficiales superiores generales, porque yo, en mi concepto militar, en ningún momento delegaría en un subalterno aquellas funciones que corresponden a mi jerarquía. Pero no son momentos, cuando se juega con la suerte de un pueblo, no son momentos de discutir, son momentos que hay que actuar, y así lo entiendo. Supe mucho después, cuando ya había pasado todo, cómo se produce eso. Y se produjo en un hotel de lujo, creo que fue el Embajador, donde un grupo de altos políticos dominicanos estaban reunidos. Y estos consiguieron la presencia de un coronel norteamericano. Le dijeron al coronel norteamericano, ante la situación que se está presentando en la República Dominicana, los Estados Unidos van a tener que intervenir. Supe quién me lo decía, no que lo oí de ellos, sé quién me lo contó. Dice, nuestro país no intervendrá a menos que un gobierno no lo pida. Y que nosotros sepamos, o que yo sepa, aquí actualmente no hay gobierno. Entonces, ese grupo se dirige a General Wessing y le plantean la situación. Según supe, tampoco iba a ser yo el que iba a presidir la junta. Iba a ser el difunto general Jacinto Martínez Arana. Pero este le pidió, por una serie de razones, que no lo pusiera en esto. Y entonces fue cuando consideraron, bueno, Benoit es un hombre de esto y de esto y de esta forma, y sería la persona, sobre todo
que ha estado más de cerca buscando la solución del problema para ocupar esa posición. Y así es que se me informa a mí que conjuntamente con el coronel Casado Saladín por el Ejército y el coronel Olgo Santana por la Marina, se va a formar una junta militar, la cual era presidida por este que le dirige la palabra. Según la documentación existente, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a su misión en nuestro país que contribuyera a la formación de la Junta Militar en San Isidro, la cual vendría a ser para ellos el gobierno oficial de la República Dominicana, con el que podían hacer todos los acuerdos conformes a sus intereses y conveniencias. La tarde del lunes 26, los jefes de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos habían instruido al Comando Atlántico para que alertaran 2 unidades de paracaidistas de combate y sus unidades de apoyo para venir a Santo Domingo a evacuar a ciudadanos norteamericanos. Al mediodía del martes 27, la embajada estadounidense pidió iniciar la evacuación de los extranjeros que se habían congregado en el Hotel Embajador. Debido a disparos dispersos en el área, requirieron que los helicópteros no aterricen en la zona del hotel, sino que la operación se realizara por Jaina. A las 3:34 de la tarde del 27, los refugiados en el Hotel Embajador habían sido llevados a Jaina, donde estaban en tierra helicópteros para trasladarlos a los barcos. En una operación que duró poco más de 2 horas, se completó la operación de evacuación y los extranjeros fueron llevados a Puerto Rico. Nota al margen. La evacuación de extranjeros por parte del gobierno de los Estados Unidos no provocó incidentes con el bando constitucionalista que estaba combatiendo contra la artillería del CEFA en el Puente Duarte. Los constitucionalistas apenas sí se enteraron de que los norteamericanos realizaban la operación de evacuación. El comandante Montes Arache fue de los pocos que fue a inspeccionar lo que pasaba en el Hotel El Embajador. La evacuación de extranjeros y algunos dominicanos fue uno de los tantos episodios de la revolución que involucraron a multitudes de personas. Los que buscaron refugio en el Hotel El Embajador estaban aterrados por la guerra y procuraban salir del país a como diera lugar. Este fue el paso previo para la invasión militar de los Estados Unidos que vino a concretarse el miércoles 28 de abril. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En lo adelante, la reunión en la embajada americana que llevaron al presidente Molina Ureña a asilarse y abandonar la presidencia, mientras que el coronel Camaño definitivamente asume el mando militar de la revolución. El 27 de abril de 1965, el embajador de los Estados Unidos, William Tapley Bennett, regresó a Santo Domingo luego que le sorprendiera la revolución visitando a su madre enferma en Georgia. Fue también a Washington, donde se le había mandado a llamar, y el 26, vía Puerto Rico, emprendió el regreso a la República Dominicana, donde su embajada estuvo administrada por el encargado de negocios, William Connet. Nos dedicaremos a conocer lo que sucedió en una reunión que se efectuó en la Embajada de los Estados Unidos temprano en la tarde del martes 27 de abril. La famosa reunión se llevó a cabo luego que los diplomáticos estadounidenses presionaran a los constitucionalistas valiéndose del cañoneo de la flota de la Marina de Guerra Dominicana emplazada en el Placer de los Estudios y aviones de San Isidro. Los detalles de la reunión son muy importantes, debido a que lo que pasó allí determinó el cambio radical en el liderazgo de la revolución constitucionalista. El doctor José Rafael Molina Ureña, quien era el civil cabeza máxima del movimiento, fue convencido de que su causa estaba perdida y por ello, al salir de la Embajada de los Estados Unidos, fue a buscar asilo en la Embajada de Colombia, poniendo fin así a su gestión de gobierno provisional. Por su parte, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien hasta entonces había jugado un papel descolorido en la revolución, salió de la Embajada de los Estados Unidos convencido de que debía pelear
pero jamás darse por vencido. Quizás por tratarse de la pérdida de un liderazgo y el surgimiento de otro, entre los que estuvieron en la embajada americana, existen serias discrepancias. Cada quien parece haber acomodado las cosas a su mejor conveniencia y 28 años después, lo único que se puede saber con seguridad es que todos los dominicanos que estuvieron allí fueron maltratados y humillados sin que quede del todo claro quién llevó a quién y por qué asistieron. Los relatos que presentamos a continuación estarán a cargo del doctor José Rafael Molina Ureña, acompañado de quienes eran servidores de su gobierno, el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos y el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Claudio Caamaño Grullón, quien acompañaba al coronel Francis Caamaño, ofrecerá una versión totalmente contraria a la de Molina Ureña y los suyos. También nos ofrecerán sus respectivas versiones el comandante Montes Arache y el teniente coronel Hernando Ramírez, cuyas versiones, aunque las insertamos con las otras, pueden considerarse como cosa aparte, porque no tienen grandes coincidencias ni con las de Molina Ureña ni con la de Claudio. Tomando en consideración que Molina Ureña era el presidente de la República, empezaremos escuchándolo a él y los suyos. Es preciso ponerle mucha atención para observar las grandes disparidades que existen entre lo que ellos dicen y lo que relatará después Claudio Caamaño. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita comienza señalando el sorprendente cambio que se operó en el entonces jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Comodoro Rivera Caminero, que en la madrugada del lunes 26 había hecho acto de presencia en el Palacio Nacional para ponerse a las órdenes del presidente Molina Ureña, e incluso tuvo una parte con este, al que le hizo una atrevida propuesta. Rivera Caminero le propuso al doctor Molina que había que perseguir a Wessing como responsable de todo lo que había sucedido, pero se lo propuso de una manera bastante violenta con relación a la integridad física del hoy general Wessing. Molina le dijo que el movimiento no se había iniciado para ese tipo de actitudes. Y yo puedo dar testimonio de que eso sucedió así. Entonces, después de esa actitud aparentemente de tanta identificación con el movimiento constitucionalista y de tanta violencia contra los que se le oponían, sin embargo, ya en la tarde del 27, la Marina de Guerra estaba emplazada en el Placer de los Estudios, bombardeando el Palacio Nacional, haciendo algo muy distinto de las instrucciones que Molina le había dado, que era la de emplazarse frente a la base militar, es decir, frente a Boca Chica, y emplazar a la base militar a que se rendiera. De modo que ahí hubo un giro que desde luego hay que achacárselo a la gestión de los agregados militares norteamericanos, que estuvieron muy activos durante todo ese tiempo, hasta el punto de que ya en la tarde del martes 27, el cuadro general de adhesión que se le había manifestado al movimiento constitucionalista por parte de los mandos militares en todo el interior del país había cambiado radicalmente. Los mandos militares de Santiago, de Mao, todas las principales guarniciones militares ya habían cambiado su posición de apoyo al movimiento por antagonismo. Fue ya un momento en donde se veía a las claras que no iba a poder ser posible el triunfo del golpe o contragolpe tal y como había sido formulado. Así fue como ya el martes pues comienza el gran bombardeo del Palacio Nacional con la Marina y la aviación. Yo estoy adentro de ello con algunos miembros del comité ejecutivo como Máximo Lobatón, Ramón Ledesma Pérez, Espaillat Nanita, Homero Lajara Burgos y personas pues que estuvieron siempre presentes conmigo, como los hermanos Mario y Miguel Ángel Rivero,
que fueron guardaespaldas mío, el doctor Julio de Peña Valdés, abogado, que también, Yassanader, joven que tiene un movimiento político por ahí, estuvo también conmigo. Y en el momento, Homero Lajara Burgos, ya dije, ¿verdad? En el momento en que estamos cantando el himno nacional, cuando ya pues creíamos todo perdido, llega Benjamín Rull, no, mejor dicho, llega, me llama Camaño, me avisan que Camaño quería hablar conmigo, entonces yo no puedo abandonar aquello allí, y mando a Payana Anita a hablar con Camaño. Estando nosotros en el sótano del palacio, porque estábamos bajo el bombardeo de la Marina, que sus cañones hicieron impacto en varias residencias que rodeaban el palacio por imprecisión de su punto de vista, cosa que recuerdo un detalle un poco humorístico, de que el ex contraalmirante Homero Lajara Burgos, que era designado por Molina como director de seguridad del gobierno, cuando comenzó el bombardeo, que bajamos al sótano, dijo: yo conozco esos barcos, si largan una andanada más se van a hundir todos ahí porque están todos podridos y llenos en fin, oxidados. Bueno, en realidad los barcos no se hundieron y siguieron cañoneando el palacio junto con el bombardeo de la aviación. Y en ese momento recuerdo que el senador Aníbal Campaña, que había venido de Santiago a sumarse y darle apoyo al movimiento, al ver el cuadro de la situación y pensando que nos iban a matar a todos ahí, propuso que cantáramos el himno nacional. Y estábamos en eso, ¿no? Cuando llegó uno de los funcionarios de la embajada, no recuerdo si fue Braisky, que fue uno de los actores que más se movió en esos 2 días claros, a buscar a Molina. Y le dijo que el coronel Camaño y otros oficiales, es decir, el jefe del movimiento militar constitucionalista, estaba en la embajada norteamericana, que había llegado el embajador norteamericano y que estaban tratando de pactar un cese al fuego. Entonces, Molina le dijo a esta persona que él estaba dispuesto a reunirse con el embajador en Palacio, que viniera a Palacio. Eso mismo le mandó a decir conmigo al coronel Camaño, cosa que yo hice subiendo al primer piso y buscando un teléfono, porque en el sótano no había teléfono. Entonces llamé a la embajada y pedí al coronel Camaño, y efectivamente hablé con él y le dije: Francis, Molina te manda a decir que si tenemos que hablar con el embajador americano, que lo hagamos aquí en Palacio. Y me dijo: yo estoy de acuerdo, pero ellos dicen que es peligroso. Entonces yo le contesté: bueno, si es peligroso para nosotros estar aquí, pues que sea peligroso para ellos también. Entonces me dijo: yo voy a hablar con ellos, espérate ahí. Yo me quedé entonces en el teléfono esperando la respuesta de Francia. Cuando pasó un tiempo que yo consideré prudente, puesto que estaba más o menos en la línea de fuego de la Marina, en ese primer nivel, colgué y bajé al sótano. Y cuando llegué al sótano, ya estaba Francis ahí, que había venido a buscar a Molina. Llegaron allí y estábamos nosotros cantando el himno nacional ahí. Dijeron entonces: usted va a esperar que lo maten aquí, que ya los suboficiales están allá, ha dicho Benjamín J. Rull, están en la embajada. Entonces Molina Ureña le ha dicho: yo no puedo traicionar la revolución, yo no me muevo de aquí. Entonces el coronel Camaño insistió, y los que lo estaban acompañando que fueran, porque allá había la otra parte de los militares en la embajada. Entonces yo he dicho esta palabra: el presidente no puede salir del Palacio Nacional, porque este es el símbolo del poder, y si se abandona el Palacio Nacional, automáticamente se pierde el poder.
Entonces viene Camaño con todos los militares a buscarme. Y me dicen que lo acompañara a la embajada. Yo otra vez me negué, que yo no iba a la embajada. Que si se quería buscar negociación, que lo buscáramos directamente con los militares dominicanos, pero que para nada tenía que intervenir la embajada americana. Y que si queríamos negociar, buscáramos a la iglesia, una organización neutral en este sentido, pero que la embajada no era neutral. Y que yo consideraba que habían hecho muy mal en ir a la embajada. Entonces Homero Lajara Burgos me dijo: presidente, aquí los militares siguen siendo deliberantes. Usted no tiene más remedio que ir. Francia era el más alto militar, el militar de más rango en el movimiento constitucionalista y el que encabezaba entonces a todo el grupo militar constitucionalista. De modo que ante esa situación, bueno, pues no hubo más remedio que ir a la embajada. Eso sucedió así. Allí se produjo aquella ya memorable y conocida reunión en donde ese señor que se llamó W. Tapley Bennett, el embajador, no tenía nada. Por lo menos no era embajador del pueblo norteamericano, era embajador de lo peor que tiene la sociedad norteamericana. Y se hizo sordo a toda gestión que se planteó allí para un cese al fuego y pidió la rendición incondicional del sector militar constitucionalista. Cuando llegamos a la embajada, hay un sargento que me quiere desarmar. Yo iba con una pistola que me había enviado de Pradel Brache, jefe de la policía, para mi protección, así como me había mandado a 2 tenientes para mi guarda, ¿no? Entonces el sargento quiere quitarme la pistola. Yo me negué rotundamente. Entonces vino un coronel y me requirió la pistola. Yo me quité la pistola y se la puse a los pies del coronel. Entonces, en ese momento pues hasta lloré, ¿no? Porque ya yo veía ahí pues precisamente que la soberanía nacional estaba en el suelo. Homero Lajara Burgos fue el único que no se quitó, no quiso entregar la pistola. Entró con ella. Entramos todos y ahí precisamente cuando irrumpe Hernando Ramírez y más atrás Hernando Montes Arache. Lo recuerdo patéticamente. Hernández Ramírez entró pálido, escuálido. ¿Qué pasa aquí? Introducimos la versión del teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, quien, como ya sabemos, a media mañana de este martes 27 de abril, le había traspasado el mando militar de la revolución al coronel Camaño debido a problemas de salud. Dice que como a las 2 o 2:30 de la tarde, estaba acostado en su casa cuando oyó que se habían recrudecido los bombardeos en la cabeza del puente Duarte. En el ínterin, cuando comienza ese bombardeo, yo me quito el suero, cojo el carrito mío y casi sin poder me iba de un lado y otro, pero llego al Palacio Nacional. Cuando llego al Palacio Nacional, si mal no recuerdo, había un oficial fuera que era el teniente coronel Veras Toribio, si mal no recuerdo era Veras Toribio, quien me dijo, antes de yo entrar al Palacio Nacional, ¿qué viene usted a hacer aquí, coronel? Aquí no hay nadie. Digo, ¿cómo que no hay nadie? No, la gente está en la embajada americana. Entonces yo fui a la embajada americana y vi allá al doctor Molina Oreña, al coronel Camaño, creo que estaba seguramente, después llegó el coronel Montes Arache, llegaron otros oficiales, otros civiles, pero allá estaban ese grupo de oficiales con otros más que no recuerdo ahora. Ya el coronel Camaño era el jefe del movimiento. Cuando yo llego me entero de que van a hablar, o están hablando con un funcionario
encargado de negocios, no recuerdo el nombre del encargado de negocios norteamericano, porque el embajador Tupper Bennett estaba en Atlanta, que su mamá estaba enferma. Según dicen, estaba enferma, y ese mismo día, en la tarde, cuando nosotros estábamos en la embajada, llegó el Tupper Bennett. Cuando llega Montes Arache, ya yo había introducido la comunicación con el embajador. Y le dije textualmente: señor embajador, los militares aquí presentes me han dicho que usted me invitaba a la embajada para que dialogáramos sobre una posible negociación con la gente, con el grupo de San Isidro. Aunque yo le he dicho a ellos que la negociación tenía que ser directa, yo ahora le solicito, ya que estamos aquí, le solicito su intervención o sus buenos oficios para que este objetivo se cumpla, porque nosotros queremos ponerle fin a esta discordia entre los dominicanos. Entonces el embajador me espetó diciéndome: la manecilla del reloj no pueden volver atrás. Ustedes están perdidos y lo que deben es entregarse. El propósito de ir ahí, según los que estaban ahí, que llegaron antes que yo, era detener los combates para evitar un mayor número de bajas en la población civil, porque la que estaba sufriendo era el pueblo, que estaba desarmado. Era con palos y piedras que le estaban tirando a los aviones y a los tanques. Entonces estaban masacrando inmisericordiamente al pueblo. Entonces, este hombre vino muy envalentonado, el Tupper Bennett, con mucha fuerza, a decir: bueno, ¿y qué hacen esta gente aquí si lo que tienen que seguir es combatiendo, porque ellos comenzaron esto? Yo le dije, porque otras personas sí hablaron, pero yo le dije a Tupper Bennett que las fuerzas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para ocupar la ciudad donde nosotros estábamos fortificados, que si él creía que nosotros habíamos sido vencidos, que él estaba equivocado. Otras gentes se pararon y dijeron que íbamos a seguir combatiendo, íbamos a seguir luchando contra eso si no se detenían. Entonces Tupper Bennett fue muy orgulloso. O sea, que él apoyaba naturalmente a don Henrique Cabral y a esa gente, a la gente opuesta a nosotros. Él se oponía a que llegara el profesor Bosch a la presidencia de la República, y entonces creyó erróneamente que nosotros estábamos vencidos. Nota al margen. Aunque acabamos de escuchar una versión coherente de cómo y por qué el presidente Molina Ureña asistió a la reunión de la Embajada de los Estados Unidos, es posible que el relato se haya hilvanado con los años, debido a que el episodio es el foco de una disputa entre los que en el 65 seguían al presidente Molina Ureña y allegados al coronel Francis Caamaño. Para que ustedes vean hasta qué punto son las cosas, observemos la reacción del doctor Molina Ureña, hombre muy sereno, a quien tratamos de refutarle que el coronel Caamaño no podía haber llegado primero que él en la embajada, de manera que debía hilar fino con lo que nos iba a decir. Y me lo ha dicho Benjamín Rulf, que estaban allá ellos, es la pura verdad. Estaban todos los militares, incluyendo a Camaño Deñó allí. Yo no tengo nada contra Camaño Deñó. Para mí hay dos Camaño Deñó. Para mí hay dos Camaño Deñó. Para mí hay un Camaño, ¿entiendes?, que formó parte de un movimiento pura y simplemente, y que no tuvo una preeminencia en ese movimiento. Y para mí hay un Camaño Deñó que defendió la patria y la soberanía nacional. Yo respeto a ese Camaño. Ahora, del otro Camaño, yo tengo que decir mi verdad. Y no la voy a negar por nada, ni por nadie en este mundo. Por nadie ni por nadie en este mundo. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad, Margarita. Con el perdón, Con el perdón. No, está bien, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a veces yo les rectifico porque a veces puede... No, pues tú me dices que tenemos que hilar fino. Sí, no, porque, o sea, yo... Si es cruda mi verdad, yo hilo grueso.
Lo que sostiene Molina Ureña es que el coronel Camaño y los otros militares concurrieron a la embajada americana sin su consentimiento y al presionarlo para que saliera del Palacio Nacional fueron responsables del fracaso de su gestión de gobierno. De ahí la importancia de saber con precisión el orden de llegada de todos los dominicanos que estuvieron presentes en la famosa reunión. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así Vamos a empezar ahora la versión de Claudio Caamaño Grullón, la cual difiere totalmente de la del doctor Molina Ureña y los otros, debido a que según Claudio, cuando empezó el bombardeo al Palacio Nacional, el coronel Camaño tenía poco rato de haber asumido el mando en sustitución de Hernando Ramírez y todavía estaba en el Palacio Nacional en espera de instrucciones del presidente Molina Ureña. Cuando se iba a iniciar algún tipo de diálogo, recibió instrucciones del presidente, comenzaron grandes explosiones encima del palacio y ametrallamientos, supongo que eran aviones, porque hay un ruido tremendo. Entonces Camaño y otros más dijeron que el palacio era seguro, que solamente con bombas de 500 libras podía hacérsele algún daño y no a la zona donde estábamos. Pero el presidente, que no tenía esa firmeza, vamos a llamarlo así, y gente que los acompañaba, la mayoría civiles, miembros del PRD casi todos, decidieron que no, que había que evacuar Palacio. Aunque se puso Camaño y otros más, el presidente ordenó que saliéramos de Palacio y dijo que fuéramos a una casa que queda invitó a algunos cuantos, yo a Camaño, que fuéramos a una casa que queda en la Bolívar, esquina, la que pasa por la embajada americana. Leopoldo Navarro. Creo que esa es la casa. Es una casa muy cercana a la embajada. En esa casa era la casa de familia del arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, que a su vez estaba casado, o está casado, con doña Vanessa, que es sobrina de Molina Ureña. Ahí fue donde el Molina Ureña le dio las últimas instrucciones a Camaño, como presidente en funciones. Se puso de acuerdo y le indicó que el ataque había que parar el ataque del Cefa, ya los tanques estaban en la zona del ensanche Osama, y que Camaño debía enfrentar con lo que tuviera este asunto. Como puede apreciar el televidente, aquí surge la primera gran contradicción entre Camaño y Molina Ureña y los suyos. En el segmento anterior, oímos que el presidente provisional había sido llevado a la embajada americana desde el Palacio Nacional, pero según lo que dice Claudio ahora, durante el bombardeo, Molina Ureña y otros habían abandonado la casa de gobierno en compañía del propio coronel Camaño, al que le impartió instrucciones en la casa del papá de Espaillat Nanita. Esta versión nos sorprendió tanto que le pedimos a Claudio que nos diera más detalles sobre la evacuación del palacio en medio del bombardeo. Cuando el presidente dispuso, por lo peligroso que para él se tornaba el palacio, siendo atacado por aviones y por barcos, por artillería naval, que abandonáramos el palacio, se armó una estampida de manera tal que al coronel Camaño se sintió avergonzado. Tomamos el carro y cuando salimos a la México, habían 2 carros de los que nos precedieron, supongo yo, incendiados con cadáveres. Se detuvo a verlos. Y luego nos fuimos a un sitio que era la que sabía dónde íbamos. Yo no conocía dónde íbamos. Iba alguien más con nosotros en el carro. No recuerdo si fue Marta Hernández. Yo estaba asustado. Y cuando llegamos a la casa del papá de Leopoldo Espaillat Nanita, ahí el presidente se puso de acuerdo con Camaño y le instruyó para que fuera a detener el ataque casi seguro que venía por el puente Duarte. Serían no las 12, pero cercano al mediodía. Nos dirigimos de nuevo al puente. En este caso, de ahí nos fuimos Marte Hernández, el coronel Camaño y yo, a reorganizar aquello.
Claudio insiste en que Francis Camaño dejó al presidente Molina Ureña y sus funcionarios instalados en la casa del padre del arquitecto Espaillat Nanita y que, cumpliendo órdenes del propio Molina Ureña, se fue al puente Duarte. Tras varias gestiones localizando tropas y oficiales para que fueran a combatir al puente Duarte, Camaño, en compañía de Claudio, tomó una bola para ir a Ciudad Nueva y en el trayecto alguien le hizo seña de que se detuviera. Al pasar el vehículo, este señor, vestido de caqui, reconoce a Camaño y lo manda a parar. Nos pasamos un poco, nos devolvimos. Entonces el señor le dice a Camaño que el presidente Molina Ureña y Hernando Ramírez los requieren en la embajada norteamericana. Camaño se queda asombrado. Él lo dejó cerca de la embajada, pero no en la embajada. Y tenía instrucciones que cumplir del presidente. Entonces las señoras salen, han llegado y dicen, sí, lo están llamando, lo han llamado, han avisado que quieren verlo a usted, que usted falta. No hacía una hora que hemos dejado Molina Ureña, quizá hora y media. Siguieron camino hasta llegar al edificio de la Casa Pérez, donde se suponía encontrarían tropas. Y una vez ahí, varios les informan que les están esperando en la embajada americana. Fueron 4 o 5 personas esto. De ahí que Camaño decide ir a la embajada. Llegamos con el señor a la embajada rápidamente, no había tráfico. Y él entró hasta la parte frente a la entrada. Nos apiamos. En ese momento, cuando Camaño estaba contestando el saludo al mayor Benítez de las tropas de la policía conocida como Cascos Blancos, que era el oficial que estaba al frente, dentro de la embajada y fuera también, de un cordón policial, de un grupo de policías que protegían a la embajada. En eso entró Montearache en su carro oficial, que era creo que un Chevrolet mediano, ya tenía agujeros, los vidrios rotos. Llegó solamente con su chofer. A Montearache también le habían avisado que se presentara a la embajada de orden del presidente. Él llegó quizá 30 o 40 segundos después de nosotros, no vinimos juntos. La versión del comandante Montes Arache es breve, porque como varios coinciden en señalar, él fue el último en entrar a la reunión. Dice que como a la 1:30 o las 2 de la tarde, estaba enfrascado en la lucha contra las fuerzas del CEFA en el puente Duarte. Se produce el colapso y el 95% de la oficialidad desaparece de la acción. Es decir, quedan tropas acéfalas y ante esa contingencia se puede colegir que la derrota no se hacía esperar más. Ahí es donde Ilio Capozzi me advierte que los oficiales, la mayoría de ellos, incluyendo Francisco Alberto Camaño, están en la embajada americana. Bajo con Ilio Capozzi, como ya te dije, un grupo de soldados, Santiago, que era sargento, Quesada, que era sargento, Aníbal López. Como puede constatar el televidente, en cuanto al número de acompañantes, Montes Arache no coincide con Claudio, quien asegura que él llegó solo con su chofer. Montes Arache también tuvo problemas en la puerta de la embajada porque le requirieron su arma. Lo que pasó que el sargento que estaba de servicio de infantería de la Marina Norteamericana, cuando vamos adentro, ese grupo de hombres armados, pues ya un territorio norteamericano, nos dice que tenemos que depositar las armas, como están todas esas otras. No sé qué fue lo que pasó, pero yo le contesté al sargento, si le pongo la mano a mi pistola es para dispararle. La reacción de él fue que dio un paso atrás, saludó y hemos entrado los 5 hombres armados a la embajada. El despacho del embajador quedaba hacia la izquierda, cuando él se había perdido, al final de un pasillo, y nosotros apenas pudimos entrar al despacho, porque el despacho estaba lleno de gente. Habían algunos 30 o 40 dominicanos. Sentados estaban los principales, estaba Molina Ureña, estaba Hernando Ramírez, estaba para mi asombro el teniente Tito Conde, que había sido un segundo, también estaba sentado, y habían otros personajes, dirigentes del PRD, entre ellos el inefable vicealmirante Lajara Burgos,
que era el jefe de seguridad DNI, algo así, del presidente, también estaba sentado como natural, y había un número grande de personas, pero además después de ellos, de pie, había un grupo de grande también de personal de la embajada, casi todo militar. Claudio sostiene que aunque el coronel Camaño pidió la palabra, no lo dejaron hablar. Camaño pidió la palabra, pero Camaño estaba lejos del embajador y casi en un lado de él. En un momento quiero hablar. Monte Arache ni yo en ningún momento ni siquiera intentamos hablar. Entonces el embajador no hizo ningún caso y opinó otra persona a la que estaban ahí. No, pero que queremos quedarnos aquí no nos dan asilo. No, nosotros no tenemos acuerdo con el... Esa era la conversación que había. Gente totalmente desvergonzada, desmoralizada, acobardada, pidiéndole cosas al señor embajador norteamericano y prácticamente insultándolos. Camaño vuelve a tratar de hablar. Un momento se vio y le dijo, coronel, usted le llegará su turno. Y siguió hablando naderías con alguien ahí. El contraalmirante Lajara Burgos dice que el coronel Camaño sí habló en la reunión. Estado frente a frente al embajador Taple Bene, porque en ese momento se presentó Taple Bene, llegó, hizo acto de presencia. Entonces empezó un careo entre el coronel Camaño y Taple Bene. Entonces el coronel Camaño le decía a Taple Bene que él se había matado tanta gente y él lo que quería, o ellos, el grupo, lo que querían era que se llegara a un acuerdo para parar la pelea. Entonces el embajador Taple Bene dijo estas palabras: ustedes se están dando cuenta ahora de lo que sucede por el aire, pero no piensan en lo que pasó por tierra, que ustedes lo iniciaron. Esa es la respuesta de Taple Bene. Y se negó rotundamente, dijo, ustedes solamente tienen un camino, ríndase a Wessing, que ya ustedes están derrotados. Viene un empleado de civil, habla con secretaria con el embajador, que tuvo que pasar entre nosotros rápido. Entonces el embajador increpa a Molina Ureña y a Hernando Ramírez, que estaban uno al lado de otro, sentados. Y les dice, ¿ustedes ven lo que están pasando? Esto es una barbaridad. Aquí está llamando, una llamada del mayor Bucareli de la Romana, a usted, a ustedes. Él está pidiendo autorización para entregar armas al pueblo que lo tiene frente a la fortaleza en la Romana. Sería a las 2 de la tarde en la Romana y en Santo Domingo, del día 27. Los romaneses que vean esto se acordarán de que estaba la gente ahí. Entonces, él le pasó el teléfono a Molina Ureña, quien no quería hablar, solamente se identificó y se lo pasó a Hernando Ramírez, que parecían dos ratas, tanto Hernando como el presidente Molina Ureña, rogándole al señor embajador norteamericano para que interviniera o le diera asilo en la misma embajada. Entonces Hernando se transforma, y de un ratoncito pasó a ser un león, y le dice al mayor, mayor, le habla al coronel Hernando Ramírez, tenga mucho cuidado usted en lo que va a actuar y lo que va a hacer allá en su plaza. Usted es responsable de que ahí no se pierda una sola arma. Y por ese tono, Hernando arengó al mayor Bucareli a que no se le ocurriera entregar una sola arma al pueblo y que lo despejara y que llevara la tranquilidad de nuevo a la Romana. El doctor Molina Ureña recuerda el episodio de la llamada telefónica de la Romana y lo que les dijo el embajador Tapley Bennett. Nos dijo que los sindicalistas de Central Romana, Sindicato Unido, estaban violentando la ciudad y que se estaban produciendo saqueos y cuestiones. Yo le dije, eso no es verdad, embajador. Si usted quiere, facilítenos un helicóptero y vamos un representante de la embajada y un representante nuestro a determinar eso, porque eso no es verdad. Que el Sindicato Unido esté en una actitud violenta en la Romana. Pues esa es la información que yo tengo. Y esta causa de ustedes está perdida. Ustedes no tienen nada que seguir buscando aquí. El coronel Camaño estaba que explotaba ya en ese momento. Un norteamericano, un coronel, creo que de apellido Long,
un hombre alto, se acercó a Camaño, que era conocido de Camaño, y le dijo en español, no en inglés: ustedes aún tienen tiempo. Comentándolo después con Camaño, porque hoy estábamos juntos y hoy cuando le dijo, Camaño le hizo así con la cabeza, le señaló que sí. Y en ese momento Camaño, sin despedirse ni nada, nos dijo a nosotros, a Monte y a mí: vámonos, y salió de la habitación. Antes de pasar a lo que pasó luego, Camaño cree que, a mí me pareció, por lo que pasó luego, que este coronel Long estaba mandando a Camaño, que era el único que veía ahí, a Montearache y a la gente que vino con él, que no estaba en la disposición de todo ese grupo tremendo, con excepción honrosa del teniente Tito Bello Conde. Bello es un apodo, le decíamos a él, que ese se quitó las insignias de teniente que tenía, la tiró sobre el escritorio del embajador y dijo que era una deshonra ser oficial ante la actitud de Hernando y la actitud de otros militares que ven ahí adentro. Ese fue el único gesto noble que hubo de esa gente adentro, fue el teniente Bello. Varios de los que estaban en la reunión aseguran que al final Montes Arache dijo algo, de manera que vamos a oír por él mismo sus palabras de entonces, aunque haciendo la salvedad de que Montes Arache sostiene que él no oyó nada de lo que se habló en la reunión, porque ésta terminaba cuando él entró. Cuando llegamos a la puerta donde estaban los conferenciantes, ahí vimos algo cuando se abre la puerta, que el primero que se levanta es el contraalmirante retirado Luis Homero Lajara Burgos, seguido de Rafael Molina Ureña, expresidente, y tercero Francisco Alberto Camaña. A quien me dirijo a Francis para preguntarle que qué diablos hacen ahí. Francis me señala: pero es que esas malditas gente nos han engañado, y se refiere al embajador. Es que me doy cuenta que está el embajador. Digo, no, pues. Entonces todos salimos de allí avergonzados, humillados. Me sentí allí muy poca cosa. Y ahí ya la causa constitucionalista se perdió. Nosotros salimos y resulta que aquel embajador que no permitía a Camaño hablar, nos cayó atrás. Y cuando llegamos a la puerta de recibo, ya le estaba diciéndole: coronel Camaño, la reunión ha terminado. Coronel, venga, vamos a seguir la reunión. Camaño dice: no, ya la reunión terminó para mí. Le dice al embajador: ya estamos donde se entra la embajada, el recibidor que no es muy grande, es pequeño. Entonces el embajador le insiste a Camaño. Entonces Camaño se para y mirando el grupo que viene detrás en el pasillo, venía Molina Ureña, Hernando, todos los que estaban ahí, y refiriéndose más a ellos que al embajador, le dice Camaño: nosotros le vamos a demostrar a usted y a ustedes, dijo a usted y a ustedes, para que le decía a Molina, que venía detrás del embajador, que también hay dominicanos que saben defender su patria y si es necesario morir con honor. Esa es la frase que dice Camaño al embajador. Entonces el embajador ahora en forma irónica le dice a Camaño: bueno, quizás nada más le quede a usted de eso. Pero Camaño no le contesta nada y decide salir inmediatamente y no echa a Monte y a mí adelante. Salimos ya por la puerta principal y el embajador viene detrás de Camaño cuando él sale y le sigue hablando algo, y Camaño le trayó a la puerta al embajador, que el embajador berrió como un chivo en la puerta de su embajada. Camaño lo apretó contra la puerta. Camaño estaba violento y furioso. Recogimos las armas y nos fuimos en el carro de Montearache, que estaba esperándonos con su chofer. Y recuerdo que cuando íbamos bajando, una bajadita llegando a la calle, a la esquina, César Nicolás Penson con la que viene de la policía, el chofer, que Monte le ha dicho, directo al puente, le dice: coronel, Norma es la esposa de Montearache, iba a hacer una diligencia. Entonces le dijo: no, Norma se quedó para después. No me hable más de Norma y camina, dale directo al puente. Nota al margen. Después de escuchar las diferentes versiones sobre la famosa reunión en la Embajada Americana, como acotación final nosotros preguntamos: ¿cómo es posible que si el coronel Camaño fue quien llevó a la embajada al presidente Molina Ureña, en la reunión el embajador de los Estados Unidos no le permitiera hablar y en cambio se dirigiera a Hernando Ramírez como si éste todavía fuera el jefe militar de la revolución?
Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así. Un arranque repentino en el coronel Camaño cambiará para siempre el curso de su vida y no soltará el fusil hasta que muera. Dos mulatos con mil flores de